Estudiantes, muy buenos días. En esta oportunidad hablaremos de los fluidos en movimiento, es decir, hidrodinámica. En primer lugar, analicemos un grifo llena un recipiente de 50 litros de volumen en 15 segundos, como se ve en la figura. Hay una llave abierta derramando el líquido sobre un recipiente. Entonces, determinar el valor del caudal en litros por segundo y en metros cúbicos por segundo. Entonces, vamos a interpretar que caudal, puesto que el grifo distribuye 50 litros en 15 segundos, el caudal será dividir la cantidad de litros, 50 litros, sobre los 15 segundos. De esta manera, yo hago la división y me da 3.33 litros por segundo. Esta es nuestra expresión de caudal. Es decir, la llave abierta por cada segundo que transcurre deposita en el recipiente 3.33 litros. Por otro lado, sabemos que un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, yo puedo decir que el caudal es 3.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. En segundo lugar, vamos a calcular la velocidad con que fluye el líquido si el área de salida del grifo es de 10 centímetros cuadrados. El área de salida es el área transversal de la llave. En este caso, el área de salida del grifo de 10 centímetros cuadrados debo pasarla a metros cuadrados. Ya sabemos que un centímetro cuadrado son 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados será el área transversal de nuestro grifo. Para calcular la velocidad a la cual fluye el fluido, entonces tenemos que caudal es igual a multiplicar el área transversal por la velocidad. Como me interesa la velocidad, entonces divido el área, pasa multiplicando, pasa a dividir. Y entonces puedo escribir, en este caso, 3.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, lo divido entre 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces cancelamos metros cúbicos con metros cuadrados y me quedará metros sobre segundo, que es velocidad. Hago la división y obtengo la velocidad con que fluye el líquido es de tanto. La velocidad con que el líquido fluye si el área de salida del grifo se reduce a la mitad. Entonces, si el área del grifo se reduce a la mitad, la velocidad de salida del líquido se duplica. Y en este caso, entonces, obtenemos que el valor de la velocidad será el que nos dio esta división multiplicado por 2. Ahora, ¿por qué se duplica? Porque resulta que como el área está dividiendo, cuando yo divido, entonces, si el área se reduce, la velocidad aumenta. Y si aquí el área es un medio, ese 2 pasa a multiplicar y de esta manera, entonces, yo estoy calculando que la velocidad pues sería el doble. En otro problema dice, el agua contenida en un estanque elevado puede fluir por una tubería que está provista de una válvula a 20 metros por debajo del nivel del agua en el tanque. Entonces aquí tengo yo un tanque 20 metros por debajo, aquí está la tubería y esta es la válvula. La pregunta sería, si la presión atmosférica es de 101.325 pascales, como se observa en la figura, determinemos la presión de la válvula cuando está cerrada. Entonces, si aquí la válvula está cerrada, tenemos una presión debida a la cantidad de agua y obviamente a la presión atmosférica. Entonces dice, consideremos dos puntos en el sistema. El punto 1 en la superficie del líquido. Acá lo tenemos en la parte de arriba, punto número 1. Donde la presión es igual a la presión atmosférica, correcto. Y el punto 2 de la válvula, donde la presión entonces será igual a la presión atmosférica más la presión de esta columna de agua que está acá. Cuando la válvula está cerrada, el agua está en equilibrio y la velocidad del agua en los puntos 1 y 2 es igual a 0. Obviamente no hay un fluido en movimiento. Por ende, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, que dice que densidad por gravedad por altura 1, es decir, la presión más la presión 1,
debe ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 más la presión 2. En el primer caso, la densidad del fluido será el agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado y la altura 1 son 20 metros de altura del tanque que tenemos allá, más la presión 1, que la presión 1 es la presión, en este caso, atmosférica, 101.325 pascales. Es igual a la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura 2. Por la altura 2 es 0 porque este punto 2 está a nivel del suelo, 0. Y todo esto me daría 0 de tal manera que la presión en el punto 2 será entonces resolver esta operación acá que me obtengo en pascales. Y hago esta suma también en pascales. B, la presión de la válvula cuando está abierta y la velocidad con la cual atraviesa la válvula. Entonces, cuando la válvula está abierta, podemos considerar que en ambos puntos la presión es igual a la atmosférica. Es decir, y que la velocidad en el punto 1, es decir, en la superficie del líquido dentro del tanque, es aproximadamente igual a 0. ¿Por qué? Porque el nivel del tanque disminuye muy lentamente en comparación con el agua que sale por el punto 2. Y como el nivel del tanque está a presión atmosférica, cuando se abre este punto 2, el agua que está aquí saliendo también está a la presión atmosférica. Entonces, de esa manera, yo puedo decir que, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, un medio de la densidad del agua por la velocidad 1, más densidad por gravedad por altura 1, más la presión 1, que es la presión atmosférica, es igual en el punto 2, un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 en la llave, en la válvula hacia abajo, más la densidad por la gravedad por la altura 2, que nuevamente sería 0, más la presión atmosférica. Entonces, reemplazando los datos obtengo un medio, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, la velocidad 1 es 0 porque la velocidad en el tanque es 0 aproximadamente. Densidad por gravedad por altura quedaría 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura que sería 20 metros, más la presión 1 que es la presión atmosférica. Es igual a un medio de la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad en el punto 2, que es la que vamos a despejar, más la densidad por la gravedad por la altura 2, 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la altura 2, que es 0 nuevamente, porque la válvula está a nivel del piso, más la presión atmosférica, que es la misma presión atmosférica que tenemos acá, se pueden eliminar, y despejo la velocidad V2. ¿Cómo la despejamos? Esta operación se ejecuta aquí, daría 0, de tal manera que este 2 que está acá pasa a multiplicar toda esta expresión que está aquí, esto también da 0, entonces solo multiplicaría a esta expresión el 2, y este 1000 que está aquí pasaría a dividir eliminando, entonces 1000 kilogramos con este 1000 kilogramos, y finalmente, como la velocidad está al cuadrado, pues saca raíz cuadrada. Y a continuación, nuestro ejercicio a través de un tubo de Venturi. Fluye agua. El tubo de Venturi que tenemos aquí es un tubo que tiene un diámetro diferente de agua aquí y acá un diámetro menor. En la parte más ancha, el tubo de área transversal 15 centímetros cuadrados y en la parte más angosta 8 centímetros cuadrados. Es decir, el área transversal aquí es mayor y aquí el área es menor. En la parte más ancha, la presión que tenemos es de 350.000 pascales. Y la velocidad con el cual el agua fluye es de 12 metros por segundo. Determinar la velocidad en la parte más angosta y la presión en la parte más angosta. En nuestro gráfico vemos que en la parte más angosta hay una mayor velocidad, pero hay una menor presión. Vamos a comprobar eso en comparación con la presión en el punto 1. En el punto 1, entonces tenemos una menor velocidad y una mayor presión. Vamos a comprobarlo aquí. Para determinar la velocidad en la parte más angosta del tubo, aplicamos la ecuación de continuidad que dice área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. El área 1 es 15, en este caso centímetros cuadrados, y como un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados, ahí tenemos las unidades en metro cuadrado. Y la velocidad 1 nos dicen que es
12 metros por segundo. La velocidad 1, en este caso sería la velocidad del tubo en la parte más ancha. Muy bien. Y es igual entonces al área 2 en la parte más angosta, 8 centímetros cuadrados, sería 8 por 1 centímetro cuadrado, nuevamente 10 a la menos 4 metros cuadrados, y la velocidad 2 es la que vamos a calcular. Entonces ya hemos dicho que la velocidad 2 pues debe dar mayor porque aquí tenemos una parte más angosta, aumenta su velocidad. Entonces, la parte B dice, para determinar la presión, entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli, en la que dice 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 más la presión en el punto 2. Si recordamos en la figura que tenemos acá, tenemos ya la presión 1, que es 350.000 pascales, y vamos a calcular la presión en el punto 2. Entonces, yo reemplazo 1/2 de la densidad de agua, ¿correcto? 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad 1, que es la velocidad de 12, ¿correcto? 12 metros por segundo al cuadrado, más la presión 1, 350.000 pascales. Es igual a 1/2 de la densidad del agua más la velocidad 2, pero la velocidad 2 la obtuvimos en la parte anterior, entonces la sustituye aquí y despeja la presión 2. Nuestro último problema entonces es calcular en la figura se muestra un recipiente que contiene agua, de tal manera que la distancia entre el fondo y la superficie es de 1 metro, y a 50 centímetros por debajo de la superficie se hace un pequeño orificio en la pared del recipiente. Determinar A, la velocidad con la cual el agua sale del recipiente, y B, la distancia que alcanza el agua al caer respecto al recipiente. Para calcularlo entonces, tomamos como nivel de referencia la horizontal que pasa por el orificio y aplicamos el teorema de Torricelli, que dice que la velocidad de un punto de salida es la raíz cuadrada de la gravedad por la diferencia de altura. En este caso, la altura inicial, entonces sería la altura a nivel del vaso, que serían 50 centímetros. Entonces, en este caso, menos la altura 2, que sería 0, la altura a la cual cae 0. Entonces hago la resta y me quedaría 0.5 metros menos 0 metros. Multiplico por 2 y por la gravedad, que es 9.81, y saco la raíz cuadrada. Hago la operación, la raíz cuadrada me da la velocidad de salida del agua en el orificio es tanto. Y para determinar a qué distancia cae nuestra primer líquido, pues utilizo entonces, con relación a la pared, en este caso consideramos que se trata de un lanzamiento horizontal, en el cual tenemos una altura, la altura es 0.5, la altura a nivel del piso, 0.5 donde sale el agua, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este tiempo es el que vamos a despejar. ¿Cómo lo despejamos? El 2 pasa a multiplicar acá a 0.5, el 9.8 metros pasa a dividir, y finalmente saco la raíz cuadrada. Para determinar a qué distancia, entonces yo multiplico este señor, x sería igual a la velocidad, que es la obtenida en el punto anterior, multiplicada por el tiempo, que es el obtenido en esta parte de acá. Y finalmente, pues ahí terminamos nuestro problema. Bueno, muchachos, espero que haya sido de utilidad esta explicación para completar sus tareas. Felicidades y hasta la próxima.